Análisis en el que contamos con la ayuda, con el testimonio de José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí un día más. Y tenemos al otro lado del teléfono a Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sabes, José Luis, que no somos generalistas y que por tanto no lo vamos a abordar desde la óptica de la tragedia, que lo es, pero lo que ha pasado en Valencia, las dimensiones, la destrucción, la reconstrucción, los seguros, las garantías, más allá, estoy diciendo, teniendo en cuenta que las pérdidas de vidas humanas es lo peor, pero eso no lo vamos a tratar aquí. ¿Cómo podemos analizar esto y cómo podemos echar casi la mirada hacia el futuro? Bueno, lo primero decir que todo el cariño para las víctimas, lo has comentado. Desde luego esto que nos ha ocurrido, porque nos ha ocurrido a todos tenemos familia allí en el Levante, tiene que ser un punto para aprender. Primero, que lo importante es ser consciente de que los fenómenos medioambientales adversos se van a dar con cada vez mayor probabilidad. Tuvimos en su momento una nevada impresionante en Madrid. Esta dana ha sido impresionante. Segundo, tenemos que revisar seguramente todos los protocolos de emergencia para que se pueda avisar con mayor tiempo a las personas, porque al final las danas no se pueden evitar, puedes minimizar o reducir los daños, ¿no? Y en tercer lugar, ojalá sirva esto que nos ha ocurrido para que las diferentes administraciones públicas, las empresas privadas puedan ayudar a esa reconstrucción generosa de una zona tan importante para nosotros. Espero que los políticos y los empresarios estén a la altura de las circunstancias y, como he dicho, con generosidad ayuden a reconstruir todo lo que estamos viendo en esas imágenes de los telediarios, que son impresionantes, además de los testimonios que hemos escuchado. Mario, tú que tienes una larga carrera al servicio de la administración pública, te ha tocado también lidiar con tragedias naturales. Fuiste comisionado para la reconstrucción de Lorca, recordemos el terremoto, y también coordinaste ese dispositivo de la tragedia aérea de Germanwings. ¿Cómo se afronta una tragedia de este tipo? Bueno, primero lo tienes que afrontar con una dosis de humanidad absoluta y de generosidad, ¿no? Las administraciones públicas, los poderes públicos, la verdad es que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos una obligación jurídica, pero sobre todo una obligación moral de alguna manera poder ejercer nuestras competencias al servicio de los demás. Decía José Luis, y decía con razón, que la ley de la naturaleza se impone y que eso nos demuestra muchas veces que somos diminutos, ¿no? Que la técnica es lo que ha servido al hombre muchas veces para dominar la naturaleza y que tampoco podemos renunciar a la técnica. Y que en estos momentos, sobre todo de una gran angustia, de una gran desolación, de una gran tristeza, de que la gente se pregunta ahora mismo, no solamente en la provincia de Valencia, sino en el resto de las provincias azotadas por la tragedia, ¿por qué me ha pasado a mí esto? La verdad es que la gente tiene que pensar que ahora tenemos que fundamentalmente ser fuertes para reconstruir lo que ha ocurrido. Ya habrá momentos de exigir responsabilidades políticas, ya habrá momento de acusaciones. Durante las últimas 24 horas estamos siendo testigos de testimonios políticos absolutamente aberrantes por parte de unos y por parte de otros. El cruce de acusaciones es lamentable, cuando todavía no se sabe ni cuántos muertos hay. Creo que deberíamos ser un poco más conscientes de lo que hay y estar trabajando ahora todos, y no solamente ir a hacernos fotos. Yo tenía una costumbre, y es que cada vez que coordinaba una tragedia nadie sabía ni que yo era el coordinador, porque no quería salir en ninguna foto. Fundamentalmente es el momento de la eficacia, no es el momento de la impostura política, de las acusaciones entre unos y otros. Está siendo terrible, ¿no? Y ahí demuestra que a veces la bajeza moral y la bajeza política pues se impone en momentos donde se debería imponer, como digo, la solidaridad pública, igual que los ciudadanos nos demuestran muchas veces que la solidaridad privada existe. Ahora llegará el momento de las primeras ayudas, una vez que se retire ya la ayuda humanitaria inmediata, vendrán las ayudas venceres, vendrán las ayudas inmediatas para la reconstrucción de lo que son las primeras estados de necesidad de los particulares, y luego vendrá una etapa mucho más larga que espero que sea eficaz,
porque es verdad que en muchos casos no ha sido eficaz. Y creo que Lorca ha sido un ejemplo, a pesar de que hay algunas críticas, pero creo que ha sido un ejemplo de reconstrucción donde las ayudas tendrán que llegar para rehabilitar y reconstruir muchos edificios. Ahí lo que espero es que se diseñen correctamente, que las ayudas se paguen ex ante, que ya habrá momentos de justificarlas, que por supuesto habrá un rico porcentaje de personas que se beneficiarán espuriamente de las ayudas, que serán fraudulentas, pero que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, que el 99% recibirá la ayuda y reconstruirá su casa porque es lo que corresponde. Y ahí tenemos que estar todos juntos, insisto. Y hay una lección más, y lo adelantaba también José Luis. Vivimos en el siglo XXI. Vivimos en el momento en que no podemos efectivamente evitar que haya catástrofes naturales. Insisto que esto nos demuestra la pequeñez del ser humano y no es que haya cambiado, no esto es un cambio de ciclo climático, han existido catástrofes naturales a lo largo de la historia de la humanidad y de la civilización, pero sí la tecnología nos debería ayudar a prevenirlo con mayor prontitud. Habrá que analizar, pasado unos días, si realmente los sistemas de prevención, los sistemas de detección y los sistemas, en su caso, de alerta rápida y de protección civil actuaron o no correctamente. Porque sí, podemos estar aprendiendo permanentemente de los errores, pero los errores son vidas humanas. Claro. Y lo que no se puede hacer es estar aprendiendo sistemáticamente de los mismos errores. Y como esto ha pasado ya muchas veces, y viene pasando en los últimos años, con diferente intensidad, porque ha habido tragedias de índole muy diferente, no de este nivel, que desde luego es la mayor del último siglo en España, no podemos estar permanentemente aprendiendo. Lo que tenemos que hacer es ir aprendidos de casa, que las administraciones públicas actúen correctamente, que los políticos sean verdaderos políticos y no profesionales de la política, y que no vayan a hacerse fotos, sino que estén a la altura de las circunstancias. Vamos a dejar ese asunto, que sin duda es el de relevancia mayor, pero hay que hablar también de cuestiones económicas. El Gobierno opta por eliminar el impuesto energético, mantiene el de la banca de momento 3 años, y tú precisamente hablabas sobre los efectos espurios, en tu último artículo en OK Diario, por ejemplo, del de las energéticas, ¿no? Porque todas estas cosas hay que medirlas muchísimo, porque al final tienen una catarata de consecuencias, ¿no, José Luis? Bueno, es verdad que el Gobierno hasta última hora ha intentado poner este impuesto a las energéticas, pero precisamente los 6 votos de Junts son los que han decantado la balanza para que no se renueve algo que recordemos que era temporal y basado en unos ingresos que eran superiores, según decían ellos, a la media, pero que ha sido muy difícil demostrarlo. Al final, yo en este artículo que hablaba de evaluación de políticas públicas decía que, hombre, es muy importante que cuando tienes que tomar una decisión que tiene tanto impacto, que además trasciende tu periodo de gestión, es decir, que es una decisión que va a tener muchas implicaciones, hagas bien los números, hagas bien cuál es el impacto. Entonces, aquí las compañías energéticas pusieron encima de la mesa esos números, ya que el Gobierno no lo quería ver, les dijeron, mira, aquí tenemos inversiones previstas por 16.000 millones de euros para los próximos años. Estas inversiones, si yo, en lugar de tener dinero para hacer estas inversiones, tengo que entregarte a ti el dinero como un impuesto, pues que sepas que muchas de las inversiones me las puedo llevar a Portugal. Repsol anunció que una de ellas iba precisamente a Portugal, o me las puedo llevar a Francia. Sobre todo, además, estábamos hablando de unas inversiones por importe de 16.000 millones que iban encaminadas a la famosa transición verde. De lo que se trata es de incorporar, bueno, pues nuevas factorías para, en ese mundo industrial de la energía más barata y medioambiental, poder hacer las empresas españolas mucho más competitivas. Había un foco en Andalucía, había un foco en Cataluña, había un foco en País Vasco. La verdad es que en este sentido lo han hecho bien, han puesto encima de la mesa y se ha visto. Con banca no ha tenido tanta suerte el sector, aunque la Asociación Española de Banca y la CECA están diciendo que realmente somos los únicos dentro del contexto europeo que ponemos un impuesto sobre de estas naturalezas, pues al final se va a afectar. Pues ellos han calculado que en torno a 50.000 millones los posibles créditos, préstamos que se pueden dar del sector financiero español. Recordemos que la banca, al margen de ser un elemento, un muñeco para pegarle desde los populismos, es la espina dorsal del crédito. El crédito es clave para el crecimiento y la creación de empleo. Y el hecho de que tú reduzcas esa capacidad de dar crédito o reduzcas esa capacidad de solvencia del sector financiero, que no permita reforzar el capital de los bancos, que no permitas ese mantenimiento del flujo de crédito a familias y pymes, es un problema.
Y bueno, pues es decir, también el método que se haga por decreto ley es condicionado, que se frena la inversión, el crecimiento económico. Bueno, yo creo que luego lo comentaremos, pero es un error clarísimamente del gobierno en un momento donde se está además construyendo la unión bancaria, donde si tú eres menos competitivo que tus pares en los países con los que compites, pues tienes un problema en el presente y en el futuro. Mario, tú que eres fiscalista, cuando se pone un impuesto, ¿quién es el guapo que lo quita? Hablaban de beneficios llovidos del cielo, acaban las circunstancias que los provocaban, dando por hecho que lo asumiéramos, el razonamiento, pero tú mantienes la tasa. ¿Cómo se entiende? Acabas de hacer una reflexión absolutamente brillante. Una vez que se establece un impuesto, no hay nadie que lo quite. Y si se quita es porque efectivamente produce algún tipo de beneficio político de manera generalizada, no un beneficio económico, no un beneficio social, ¿no? Yo ya en su momento, y además tuve que subir a la tribuna del Congreso a estar en contra del establecimiento de estos dos impuestos, cosa que además me supuso muchas críticas, tanto por parte del Partido Socialista como por parte de mi propio partido, por haber sido tan contundente, pero yo pensé que en ningún caso debía establecer estos dos impuestos. En primer lugar, porque constituyen un atentado y un ataque al principio de equidad tributaria, lo de lo de convertir a determinados núcleos de contribuyentes en función de su sector en destinatarios de un gravamen específico constituye, como digo, una violentación del principio de equidad tributaria. Si cualquier impuesto sobre la renta, ya sea sobre la renta de las personas jurídicas o sobre la renta de las personas físicas, no se debe sectorizar. Porque si se sectoriza realmente es porque existe una especie de venganza sectorial contra un determinado grupo. Es verdad que la izquierda tiene una especie de apetencia generalizada contra el sector financiero y evidentemente contra las energéticas, pero si realmente la justificación, como se dio en aquel momento, es que tenía que tributar de manera complementaria y transitoria determinados sectores que habían tenido pingües beneficios durante la pandemia, yo le puedo explicar a la agencia tributaria y a la ministra de Hacienda otros sectores que tuvieron muchos más beneficios durante ese periodo y que no han sido objeto de ninguna tributación superior. Por lo tanto, esto es una especie de vindicación retrospectiva contra sectores que están muy estigmatizados por parte de la izquierda. Respecto al impuesto sobre la banca que se mantiene, pues deja de ser una prestación patrimonial de carácter obligatorio, no tributario, a convertirse en una tasa fundamentalmente sobre las comisiones. Y allí en ese sentido, pues luego los que lo han negociado, tanto el PNV como Junts, están orgullosos porque consideran que además han introducido la progresividad en el impuesto. Yo creo que debería desaparecer. Debería desaparecer porque esto de establecer gravámenes sobre las bancas y tener todavía intervenido parcialmente algunos de los bancos, sobre todo la pandemia, yo creo que ya son procesos que se están deshaciendo en el resto de países europeos y sin embargo en España se mantienen por una especie de consigna política maximalista procedente de algunos de los socios del gobierno de Pedro Sánchez. Hemos hablado de banca, José Luis. Si ha habido una noticia de banca, más allá de sus resultados muy brillantes esta semana, ha sido esa renuncia de Goyri Golzarri a la presidencia de CaixaBank. La sensación es que su legado es brillante. No sé qué opinas tú. Yo lo comparto, ¿no? La verdad es que él en una entrevista hablaba de deber cumplido y así es cierto. Yo tuve la suerte de conocerle cuando yo era director de política financiera de la Comunidad de Madrid. Él se hizo cargo de Bankia. A partir de su presidencia, de su dirección, Bankia dejó de ser un juguete de los políticos y fue un ejemplo de vuelta a la profesionalidad. Él, en una reunión que tuvimos, nos explicó tanto al consejero de Hacienda, al viceconsejero y a mí mismo cuáles eran sus planes sobre Bankia de futuro, qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, con qué ayuda lo iba a hacer, y tal como nos lo contó, así lo hizo, con transparencia, con su prestigio, con un rigor, una buena gestión, sinceridad. La verdad es que solamente tengo palabras de agradecimiento para un profesional que devolvió de alguna forma el orgullo a los trabajadores de la antigua Caja Madrid y luego Bankia, que pasaron por unos momentos muy, muy difíciles debido a su politización. Ojalá siga desarrollando las actividades que quiera allí donde vaya, y mi agradecimiento tanto como ciudadano como en su momento como responsable de las finanzas de la Comunidad de Madrid. Tú lo conociste, Mario, has compartido labor con él de alguna manera, ¿y qué opinión te merece? Sí, lo he conocido y la verdad es que, siguiendo con lo que está diciendo José Luis,
es el final de una estirpe, es un final voluntario en este caso porque es por jubilación, cumple 70 años el bilbaíno, pero es el final de una estirpe de grandes empresarios y de grandes directivos que han liderado las grandes empresas de este país, no solamente la banca, no solamente la banca. Yo creo que la historia pondrá a cada uno en su sitio, pero los años 90 y los primeros 2 décadas del siglo XXI se han caracterizado por personas que han sabido que es las compañías de las cuales eran presidentes o CEOs tenía que tener, desde luego, un valor importante, no solamente en el mercado nacional, sino internacionalizarse como lo han conseguido, ¿no? En este caso, además, tuvo, desde luego, la capacidad de poder tener el peso que tuvo en la operación de Bankia, y lo hizo de una manera discreta y profesional. Y como digo, yo he conocido a muchos de estos empresarios, desde Florentino Pérez hasta mi buen amigo ya desaparecido César Alierta, empresarios de la banca como Botín. Bueno, yo he conocido a Ana Patricia Botín, lo conocí al padre, lo conocí indirectamente. Y os digo que son gente que no solamente piensa en el negocio privado, lógicamente, en la cuenta de resultados, en el EBITDA de sus respectivas compañías, sino que piensan en términos de país. Piensan en términos de compañía, piensan en términos de que sus compañías son un grupo donde los trabajadores forman parte de ese grupo, ¿no? Ahora que se critica tanto, y sobre todo la izquierda esa biliosa se dedica a hacer esos discursos donde parece que los capitalistas canibalizan a los trabajadores como si fuera el final del siglo XIX, no es verdad. No es verdad. En ese sentido, yo creo que pues se va a un empresario al que hay que darle las gracias, en este caso, a un directivo al que hay que darle las gracias, a un presidente magnífico y a una persona que yo creo que deja una huella muy importante a seguir por muchos de los presidentes y CEOs que continúan su labor. Se nos va acabando el tiempo, pero no puedo dejar pasar una cuestión que es más candente que nunca. El próximo martes tenemos elecciones en Estados Unidos. Los bancos de inversión nos dicen que si gana el candidato republicano, el euro va incluso a caer por debajo de la paridad con el dólar. Y tenemos que entender que en una tertulia como esta, de índole económica, pues nos interesa también saber qué opináis vosotros, José Luis, sobre a quién le conviene a España o a Europa que gane por pura economía, sin entrar en otras consideraciones políticas. Bueno, solamente un apunte para decir que ahora mismo, según las encuestas, que gane un candidato o otro candidato, pues va a depender como tirar 7 monedas al aire, que son los 7 estados, esos decisorios del resultado, porque hay muchas combinaciones y prácticamente hay 2 bloques de 70 millones de votos enfrentados que además están muy polarizados. Vaya, eso te iba a decir, vaya polarización. Sí, bueno, populismo, polarización y noticias falsas. Yo creo que es el mix, no solamente de los Estados Unidos, también nos toca a nosotros. En el interés nacional de España, desde mi punto de vista, no hay un gran cambio entre gane un candidato o gane otro candidato. España es una potencia media, es más relevante por la posición geográfica que ocupamos que por otras razones. A nivel de transacciones económicas con los Estados Unidos, pues no tenemos grandes cifras y además, pues no representamos para los Estados Unidos ni somos proveedores de energía, ni materias primas relevantes, ni tenemos un ejército que sea importante. Con lo cual, lo primero, humildad, es decir, al final hay sí algunos aspectos que a nosotros nos pueden afectar, que tienen que ver, por un lado, con todo el tema del gas, el gas licuado, es decir, si el precio del gas licuado sigue siendo competitivo, utilizarán nuestros puertos para transformarlo, eso es importante para nosotros. También el tema de aranceles, dependiendo de qué aranceles se pongan, nos puede afectar más o menos. La defensa y la migración, Sahel, pues depende de cómo esto evolucione, esa inversión importante que tiene que subir en la defensa, en el armamento de nuestro país. Estos son un poco las variables, pero en general, vuelvo a decir, ojalá tuviéramos en Galicia o en Andalucía puertos competitivos para que dependiésemos del resultado y poder convertir esos puertos en puertos estratégicos. Una reflexión en un minuto, ¿cómo lo ves, Mario? Pues yo creo lo mismo que José Luis. Hoy por hoy casi resulta indiferente que gane uno u otro. La política hiperproteccionista arancelaria que defiende Trump también ha sido defendida por Biden y me imagino que la propia Harris la va a mantener. En materia de defensa es posible que efectivamente Trump tenga una mayor precaución respecto a la OTAN frente a Harris, que es más al pro-otanista, ¿no?
pero desde una perspectiva global, lo que sí que hay que tener en cuenta es que tanto Europa como España, en la medida que es un Estado integrado en el ámbito de la Unión Europea, tiene que pensar ya en, vamos a decir, en diversificar sus aliados. Estados Unidos ya no puede ser el único aliado, por mucho aliado prioritario que sea, por razones que además derivan directamente de la pospandemia, del desacoplamiento internacional que se ha producido, y por consiguiente, de verdad, creo que hoy por hoy a mí me resulta indiferente que gobierne uno u otro desde el punto de vista de la relación. Pues con esa reflexión nos quedamos. Mario, José Luis, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.